Esta ciudad se despierta con la novedad de que se ha producido la revolución. Aquí las fuerzas se mantienen en la posición de lealtad al gobierno constitucional. Pasó un avión con puertas abiertas. Nosotros estábamos de panza tirados abajo de las plantas. Un avión enorme, un cuatrimotor. La gente, viste, se asustó muy mucho y bueno, y se fue. Y le veía todas las bombas. Es por acá que entró la bomba. Fue una espantada, picó y entró. Una bomba más o menos de 1 metro de altura, de un diámetro de 20 centímetros, con 4 espoletas. Los empleados de ahí no saben algunos cómo llegaron al Río Cuarto. Los aviones que vienen desde Villa Reynolds con el mandato por parte de los rebeldes de bombardear tanto Higueras como Río Cuarto. Para que no despegaran aviones desde Río Cuarto a favor de Perón. Cuando el avión venía allá, ya venía fallando, venía pistoneando, venía fallando. Quedó la luz, pero como eso en un ratito se va. Y estamos en un bajo ahí, y ahí no hay ese perdió para sur arriba. Se hizo una llamada así. Y mi viejo me dijo, ve aquel juego grande que se ve allá, me dijo. Sí, le dije. Un avión que se cayó, le decía, se cayó, sí, la puta, digo, entonces fue el que pasó cuando estamos nosotros. Aparentemente, a bordo del avión ocurrió una diferencia. Para mi familia fue un hecho fuerte, de la primera vista de la gente que falleció en el accidente. Mi padre era copiloto del avión y yo en ese entonces tenía 1 año de edad, es decir, no lo conocía a mi padre, es decir, lo único que conozco de él son los relatos que me ha transmitido mi madre. La alternativa más cercana era el aeródromo de Villa Reynolds. Hacia allí se dirigen, anhelantes por salvar el escollo natural que constituían las sierras del sur de Córdoba. Ya están por salvarlo, pero las últimas estribaciones de la montaña presentan un pico de 1800 metros. Efectúan un viraje para eludirlo, la máquina comienza a vencer la inercia de la pesadez, pero es demasiado tarde. 11 héroes más inmolaron sus vidas en el cielo cordobés. Así informaron desde la 5ª Brigada Aérea sobre el accidente del Avro Lincoln B-028. La trayectoria del avión, desde el sobrevuelo hasta que se estrelló, perdura en la memoria de los lugareños, que colaboraron con la Fuerza Aérea Argentina en el rescate de los cuerpos y se han convertido en los testigos privilegiados de este acontecimiento. Me encontraba ahí justo en una casa de familia, comiendo un asado, bueno, y pasó muy bajo. Y que parecía que como si hubiera ruido, como si iba muy bajito, como si fuera mal. Ahora fue un ruido muy grande, el que hacía cuando venía. Y una luz terrible. Y estamos allá afuera, mi papá todavía estaba vivo. Y dice, para mí que va mal, dice papá. Veníamos de allá con el patrón mío, cuando el avión venía allá. Ya venía fallando, venía pistoneando, venía fallando. Ya cuando pasó esa dirección ya era peor, ¿ves? Entonces dice el finado Noel, que venía conmigo, dice, vamos a parar como objetivo a lo más que pasa. ¿Qué fuiste? Hizo una llamada así, Si le digo que salimos todos los que estábamos adentro, comiendo el asadito, salimos a ver, es una cosa de misterio, una cosa que nunca la habíamos visto. Quedó la luz, pero como eso en un ratito se va. Y estamos en un bajo ahí, y ahí no hay ese perdió para sur arriba. Pasó muy bajito, digo. ¿Cómo alumbraba tanto? Le digo que toda la maja se levantó, corre, así, se fue. Y mi viejo me dijo, ve aquel juego grande que se ve allá, me dice. Sí, le digo. Fue un avión que se cayó, le decía. Se cayó, sí, la puta, digo, entonces fue el que pasó cuando estamos nosotros.
Y se sintieron los ruidos, dice, como si fuera bomba. Dice, no serán bombas, dijo mi viejo, o habría explotado los tanques del avión. Con el recuerdo de los lugareños, comenzamos la búsqueda de los restos del avión caído en 1955. 17 kilómetros separan el lugar donde cayó el avión de Villa El Chacay, la población más cercana. En el camino, vamos reconstruyendo la historia. Nuestros datos se suman a las vivencias de quienes escucharon los últimos ruidos de los 4 motores del avión y estamparon en su mente, como en una fotografía, la tragedia del Abraham Lincoln. Sí, mucha gente cuando dieron cuenta a la policía hizo alarma que se iban a ver qué pasaba. Mucha gente de acá del pueblo, de la zona, de acá hoy. Y después cuando ya empezaron ahí, ya se corrió la bulla que estaba caído el avión, que ya estaba gente muerta. Era una cola, gente para allá. Una cola, no se cortaban. Y ya empezaron a decir, ya empezó con esta gente y de San Luis, de todos lados, porque de San Luis estaban cerquita. Para lugares como Las Albahacas y Villa El Chacay, que por entonces contaban con una escasa población, la tragedia del Abraham Lincoln significó uno de los acontecimientos más trascendentes de su historia. Los lugareños no solo fueron espectadores, sino que se convirtieron en partícipes del rescate. Su conocimiento del lugar y la destreza para transitar el inhóspito terreno puso a los habitantes de esas localidades en un lugar protagónico. Cuando vinieron los del ejército, lo buscaron a mi suegro para que trajeran los cadáveres de allá, a la estancia de Forcade. Y él, por allá, por el filo, se iba con los cargueros, los cargaban, porque los estaban desarmados, ¿verdad? Los envolvían enfrazados así para poderlos cargar. Y allá fueron a buscar la estancia. Y después cuando fui yo de metido, con la gente que iban a levantar los cuerpos, yo me acuerdo que hacían el comentario que eran 12 los tipos. Yo lo que me acuerdo es que había unas rocas grandes, altas, había unas velas de aluminio, así que lo que se había derretido. Y después, por supuesto, veían balas, todo, valijas medias quemadas, cagazos que tenían. Si no, pues la policía te decía que tuvieras cuidado que no te movieran. O sea, aquellas son bombas, dice, están medias ladeadas para allá, para el agua de San Luis. Pero eran balas sembradas. Nadie supo porque saben los que iban ahí, pero no quedó ni un vivo. Así que todos quedó en la nada. Quisimos revivir la travesía que llevó a los habitantes de las poblaciones cercanas y al personal de la Fuerza Aérea hasta el lugar de la tragedia. Desde la localidad de Las Albahacas, ubicada a 70 kilómetros de Río Cuarto, el lugar donde se estrelló el avión es solo accesible a caballo, y el trayecto demanda más de 3 horas de viaje hasta el límite entre las provincias de Córdoba y San Luis. En la travesía nos acompaña Gustavo Grela, uno de los propietarios del campo donde se precipitó el avión, y también su capataz, Esteban Núñez, quien conoce con detalles el terreno y oficia de guía en la búsqueda de los restos del avión caído en 1955. El recorrido incluye paisajes de los más diversos, arroyos y quebradas, unas pocas vacas dispersas en la inmensidad de la sierra, pastos, punas y piedras. Solo hay 2 paradas en este recorrido: la casa del hombre que llegó antes que nadie al lugar del accidente y dio aviso a la policía, y un característico corral de piedra en un sector conocido como Ensenada del Chorro. Allí, bajo la guarda de un arroyo de aguas cristalinas, encontramos el primer rastro del Abraham Lincoln. Es la parte de un ala del avión que fue recuperada por los mismos propietarios del establecimiento para reutilizarla como sostén de esa estructura que en los campos dedicados a la ganadería constituye un ámbito sumamente necesario para el desarrollo de la actividad. Es la reliquia que les permite, de vez en cuando,
volver a contar la historia ante las preguntas de los curiosos. Sin embargo, para nosotros, este hallazgo no cierra la búsqueda y menos la historia. Aún restan kilómetros por recorrer. En las últimas estribaciones de las sierras de Comechingones, donde el mal tiempo, un desperfecto mecánico o las vicisitudes del destino se llevaron la vida de 11 personas, están algunas de las explicaciones de la tragedia. Ayudando y tuve toda mi familia colaborando, bueno, aportando caballos, mulas, para llegar, porque es un lugar absolutamente inaccesible. Es únicamente accesible a caballo. Para mi familia fue un hecho fuerte, incluso emocionalmente fuerte, digamos, el tema de haber venido, de haber estado compartiendo toda la cuestión esta de la primera vista de la gente que falleció en el accidente. Una cosa que lo había impresionado era cómo había quedado los restos, digamos, del avión y de la gente, digamos, desmembrados, había quedado muy impresionado con esa parte. Una de las personas que se había tirado, pero que no alcanzó a abrir paracaídas, que incluso había sido apretado por el avión, y que bueno, estaba el paracaídas abierto, la persona muy destrozada, muy desmembrada. Después de 3 horas de recorrido a caballo, llegamos al lugar de la tragedia. Quizás solo el viento en lo alto de la sierra guarde los secretos que en esta travesía intentamos conocer. Pero es en este cerro donde una de las alas del avión habría rozado tras perder altura. Y es en este lugar donde aún perduran, a 60 años, los vestigios del último vuelo del Abraham Lincoln, de aquel avión de más de 20 toneladas de peso que viajaba cargado de bombas y combustible y con la tripulación completa. Solo han quedado estos restos. El centro de nuestra historia quedó reducido a unas pocas chapas, presumiblemente del fuselaje, casi como una paradoja. Mientras el paso del tiempo se ha ocupado de dejar casi en el olvido lo que ocurrió aquella noche de septiembre de 1955, las memorias materiales han ido desapareciendo. Solo esto y los recuerdos de los lugareños, de los familiares de las víctimas y de quienes vivieron de cerca la peor tragedia de la Revolución Libertadora han servido para mantener vigente el hecho. Me llamo Guillermo Rodolfo Alagia, igual que mi padre ya fallecido, piloto del Abraham Lincoln que cayó en la Sierra Blanca, cerca de Río Cuarto. No puedo decir algo de lo que sé, de lo que pasó con eso, pero fue algo triste. Aparentemente, a bordo del avión ocurrió una diferencia entre la tripulación. Parte de rumores nada más. Pero no creo que haya sido... puede ser.
ya sobreviene el 16 y prácticamente para el 17 de septiembre la población de Río Cuarto, pero más la de la población de Las Higueras, se encuentra con la novedad de que hay aviones que sobrevuelan la base o el área material de Higueras y que lanzan bombas, por supuesto, rebeldes. Las acciones de la Revolución Libertadora van llegando paulatinamente hasta Río Cuarto. De una manera curiosa, porque aquí las fuerzas militares que están asentadas en la ciudad se mantienen todas en la posición de lealtad al gobierno constitucional. Por eso, precisamente, los aviones que vienen desde Villa Reynolds vienen con el mandato por parte de los rebeldes de bombardear tanto Higueras como Río Cuarto. El 16 y 17 de septiembre de 1955, los trabajadores de la base aérea de Las Higueras y los habitantes de esa localidad vivieron horas de preocupación cuando los aviones rebeldes sobrevolaron la zona y descargaron bombas en un intento por impedir un posible accionar en favor de Perón. El primero de los ataques llegó en horas del mediodía. Las bombas lanzadas desde un Avro Lincoln destruyeron un Avro Lancaster que se encontraba en la pista del taller regional preparado para volar. Durante la tarde, aviones Gloster ametrallaron la pista, la torre de vuelo y la cuadra de los empleados con sus cañones de 20 milímetros. Horas después, un avión Calquín lanzó una bomba que ingresó a uno de los hangares a través de una ventana pero no se activó. Las incursiones aéreas causaron numerosos daños en las instalaciones del taller regional, pero una de ellas dejó el peor saldo. Tras haber sobrevolado la guarnición, un Avro Lincoln la emprendió al regreso hasta la base de Villa Reynolds y cayó antes de atravesar la escarpada ladera puntana de las sierras de Comechingones. El único recuerdo del sobrevuelo que tengo fue el avión ese que cayó entre Vía Larca y Vía del Carmen. Y le digo que salimos todos los que estábamos adentro, haciendo comiendo el asadito, salimos a ver, es una cosa de misterio, una cosa que nunca la hemos visto. Quedó la luz, pero como vi, eso en un ratito se va y estamos en un bajo ahí, y ahí no hay ese perdió para el sur arriba. Pasó para la base, volvió y después ya a la nochecita se sintió los comentarios de que el avión se había estrellado ahí en la sierra de las Albahacas. Pasó muy bajito, digo. ¿Cómo alumbraba tanto? Digo que toda la maja se levantó. Corral, así, pobre, se puede más. Que mi viejo me dijo, ve aquel fuego grande que se ve allá, me dice. Sí, le digo. Fue un avión que se cayó recién. Se cayó, sí, la puta, digo, entonces fue el que pasó por donde estamos nosotros. El sobrevuelo de los aviones que atacaron dejó un pueblo totalmente desierto por algunos días, y el ruido de esos motores y de las bombas, un recuerdo imborrable. La caída sorpresiva del avión, que venía cargado de bombas y combustible, dejó en cambio 11 muertos y muchas preguntas, interrogantes que a 60 años del accidente aún permanecen abiertos. Por eso, la historia se ha convertido con el tiempo en una leyenda sostenida por las más variadas hipótesis. De aquel avión de más de 20 toneladas, que en la madrugada del 17 de septiembre perdió altura y se estrelló en esa trampa mortal que constituyeron las sierras del sur de Córdoba, solo quedan estas chapas, vestigios de su último vuelo, disparadores de la leyenda que comenzamos a desandar 6 décadas después. Se comentó nada más eso, que se había caído y habían muerto todos, no hubo más datos, o sea que no se filtró más ninguna información, porque eran los acontecimientos tan rápidos que muchas cosas pasaban para unos, para otros no, desapercibidos. La leyenda del avión caído nos lleva hasta la ciudad de Mina Clavero, a casi 300 kilómetros de Río Cuarto. Parte del viaje, por la ruta provincial 1 en la provincia de San Luis, nos acerca al hecho que intentamos conocer 60 años después. Las sierras de Comechingones, desde la ladera puntana, exhiben su relieve más abrupto, y la presencia de densas nubes y de una visibilidad que impediría cualquier tipo de actividad aérea nos remontan a aquella noche en la que 11 personas perdieron la vida en un accidente aún poco claro.
Para los ámbitos oficiales, estas fueron las causas de la tragedia, como señalaron desde la 5ª Brigada Aérea en el informe. Con las condiciones del tiempo deplorables como factor preponderantemente adverso, se dirigen hacia el objetivo asignado. Río Cuarto totalmente oscurecido. La tormenta favorecía su mimetismo. Fallan los motores. La máquina sobrecargada en personal, con más de 10.000 litros de combustible a bordo y carga completa de bombas, comienza a perder peligrosamente altura. Sin embargo, este informe poco coincide con el testimonio de quienes aseguran haber seguido la trayectoria del avión desde que surcó los cielos de las Albahacas y Villa El Chacay hasta que se estrelló. Venía de allá, cruzando así la ciudad. Venía como si fuera de Alpa Corral. ¿Ves? No, qué mierda va a ser el mal tiempo. No, dése cuenta. Si de las alturas a la casa de mi viejo hay muchos kilómetros y se veía clarito las llamas. No había neblina, no había nada. Y otros dicen que a lo mejor ahí entre ellos han ido mal, que hay en peleo y ahí se armó el tubo. Nadie supo porque saben los que iban ahí, pero no quedó ni un vivo. Así que todos quedaron en nada. En Minaclavero, una ciudad turística ubicada en el Valle de Traslasierra, en el oeste de Córdoba, nos espera Guillermo Rodolfo Alagia. Tenía tan solo un año cuando el último vuelo del Avro Lincoln B-028 se llevó la vida de su padre, el primer teniente Alagia, quien tenía 25 años y formaba parte de la tripulación original del avión que había partido desde Villa Mercedes y tuvo como misión bombardear Río Cuarto. La leyenda del avión caído, un hecho que atraviesa nuestra historia, la de Río Cuarto, es también la historia que marcó, en penas pero no en olvido, la vida de Guillermo. Mi padre era copiloto del avión y yo en ese entonces tenía un año de edad, es decir, no lo conocía a mi padre, es decir, lo único que conozco de él son los relatos que me ha transmitido mi madre. Le gustaba mucho la mecánica, los motores, debía amar los aviones, ¿no es cierto? Y obviamente ese era un camino para llegar a los aviones, era ser militar, que eso fue, digamos, el eje de su vida. El primer teniente Alagia había ingresado en la Fuerza Aérea poco tiempo antes del accidente que le costó la vida y había presenciado con la cercanía que le daba el rango militar los acontecimientos que sucedieron durante 1955. El enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas, en su momento más álgido, no fue ajeno en la 5ª Brigada Aérea de Villa Reynolds, unidad donde se alojaban gran cantidad de los aviones que tanto leales como rebeldes necesitaban para defender sus posiciones. Se le da la orden a todos los, sobre todo la orden venía desde Buenos Aires, de que todos los aviones debían ir a Buenos Aires. Y en aire, ¿no es cierto?, el avión de mi padre comunica que se pliega a la revolución y se desvían a Córdoba. Bueno, eso mi padre se lo comunica a mi madre. Y en ese momento él se despide de ella como diciendo que ya no la iba a volver a ver. Es decir, que si él seguía con vida y probablemente estuviera en Uruguay. Y le deja todas las pertenencias que llevaba y una pistola para que se defendiera. Y diciéndole que se defendiera a muerte ante cualquier situación, ¿no es cierto? Declarado en rebeldía, el Avro Lincoln B-028 arribó a Córdoba y esperó la misión que le permitiría sumarse a los sucesos revolucionarios. Fue el último avión en plegarse y se convirtió en el protagonista de la peor tragedia de la Revolución Libertadora. Despegan de Córdoba, hubo un Avro Lincoln que no pudo despegar por falla, entonces la tripulación de ese Avro Lincoln sube a este otro avión en el que iba mi padre. Y creo que, bueno, despegan en un vuelo nocturno para hacer reconocimiento de las bases, supuestamente para ver qué bases estaban a favor de la revolución y cuáles no. Bueno, a partir de ahí, ¿no es cierto?, ya ocurre, ¿no es cierto?, el siniestro. Yo, por lo que he podido ver, ¿no es cierto?, cuando un avión de ese porte impacta, ¿no es cierto?,
la explosión levanta una temperatura tan grande que funde metales. Cada oficial, así como los suboficiales, todos portaban sus armas y debían llevar varios cargadores encima, porque obviamente estaban en un conflicto armado. Ante esa explosión, ¿no es cierto?, todos esos proyectiles explotan, salen hacia cualquier dirección, ¿no es cierto?, es como poner una bala arriba de una hornalla de estufa, va a explotar y va a salir en cualquier dirección. Por eso los cuerpos, ¿no es cierto?, cuando el doctor Sotomayor, ¿no es cierto?, asimilado al ejército, que es el que hace el reconocimiento, o sea, los cuerpos presentaban muchos impactos de bala. Se puede suponer que ha sido por un conflicto entre ellos. Es difícil de creer, porque el grupo, ¿no es cierto?, era muy homogéneo, muy compacto. Aparentemente, a bordo del avión ocurrió una diferencia. Los comentarios fueron que este avión vino a bombardear a este otro avión que estaba preparado acá para atacar. Y hubo un arrepentimiento, según se dicen, entre ellos. Que no, que sí, que no va no vamos a bombardear, que no vamos a Río Cuarto, que volvamos a Reynolds. No. Hay el comentario que hacían entre ellos, entre los grandes. Aparentemente que parecía que se habían hecho caga entre ellos, digamos así, se habían tiroteado entre ellos. Eso es lo que se siente. De regreso a Río Cuarto, por la misma ruta que nos llevó a Minaclavero, paramos en Villa del Carmen. Es una población puntana de poco más de 700 habitantes que vivió de cerca la caída del avión, al igual que Villa El Chacay y Las Albahacas. Los relatos sobre el hecho son diversos y forman parte de historias que han circulado en la tradición oral durante años. Pero es en este pueblo, en una vivienda ubicada al pie de la sierra, donde una familia conserva, como una reliquia, las únicas fotografías sobre el accidente que dejó 11 muertos y muchas más dudas. Sin siquiera haber presenciado el hecho, Henry Albet se ha convertido en el guardián de los únicos documentos que muestran, 6 décadas después, el lugar de la tragedia. Y había gente que no estaba de acuerdo con... De los tripulantes del avión había algunos que no estaban de acuerdo con que bombardearan aquí. ¿Por qué? Porque tenían amigos y tenían conocidos acá. El radiooperador en ese momento manejaba el micrófono, entonces tenía pulsado, se ve el nerviosismo que habría a bordo, supongo, hacía que se escuchara en la radio. Una vez escuchó en el parlante del micrófono, el parlante del aparato de radio que teníamos en la torre, algunas cosas, que no vamos, que sí vamos. Según los informes oficiales, el avión habría sufrido desperfectos técnicos que derivaron en su posterior accidente. Sin embargo, algunos indicios hacen suponer que ocurrió una pelea entre los miembros de la tripulación, disconformes con la misión asignada, y que en el intento por impedirla, se habría producido un enfrentamiento armado dentro de la aeronave. La presencia de disparos es admitida por el propio hijo de uno de los tripulantes, y según lo publicado en un libro de referencia titulado Los Abraham Lincoln en Argentina, observaciones del personal que actuó en el rescate dan cuenta del hallazgo de cápsulas servidas correspondientes a la pistola del comandante, y que el cadáver del suboficial Timorín se hallaba con el paracaídas colocado cerca de una de las salidas de la aeronave. El mismo panorama fue descrito en 2005 por Juan Sinarle, quien se desempeñaba como trabajador del Taller Regional Río Cuarto y conformó la comisión de 3 personas que llegó pocas horas después al lugar de la tragedia. Piloto del helicóptero, un oficial del área de material allá en Buenos Aires, que fue el que vino a decir que había que rescatar por lo menos las piezas elementales del avión que podían servir para otros motores, el armamento. ¿Cuántos días estuvieron allí? 25 días. 25 días haciendo esa tarea. Esa tarea, y por ejemplo, dentro de esa tarea fue que un chico que vino aparentemente de Villa del Carmen encontró la otra bomba que faltaba, porque a nosotros Villa Mercedes nos dijo no hay 15 bombas, hay 14. Pero ¿qué ocurrió? El chico cuando yo me doy vuelta, lo veo que viene con la bomba en la mano. Le digo, no te muevas, por favor, le digo. Y fui, se la saqué, la acosté, y después le digo a los muchachos, ¿qué vamos a hacer?
Los de Villa Mercedes no van a venir a reventarla, le digo. Pero le digo, suponete que pase alguno y le haga así, huele todo, pero todo al demonio. Entonces dice, vamos a reventarlo nosotros. Y no tuvimos mejor idea que quemar las calzas que traban el avión en tierra para que no se mueva por el viento. Eran de madera en ese tiempo. Las llevamos atrás del montículo donde se había estrellado el cabo este y le prendimos fuego. Bueno, fuimos. Nos fuimos si va el término, a cenar. Cuando reventó, un poco más salimos de la carpa arriba. Todos iban armados, ya que salieron armados de Córdoba, acribillado. El que menos tenía era 4 tiros y uno le conté 17 tiros. Había solamente 2 cuerpos que no estaban acribillados. El de un suboficial auxiliar y el de un cabo primero, en esos años cabo mayor, que fue el que se lanzó en paracaídas. Ese estaba sanito, no tenía. ¿Para usted una persona se tiró del avión antes de que se estrellase? Justo en el momento que se estrellaba. El paracaídas quedó intacto ahí. Era color anaranjado el paracaídas. Bueno, eso es lo que ese hombre no tenía ningún tiro. Y estuvo en la piedra hasta que fue el último que rescatamos. El señor Lafalce, cuando el avión se estrella, le estaba contando a ellos, estaba pegado prácticamente contra el parabrisas del avión así. Es cierto, no tenía una gota de sangre afuera. Quiere decir que ya venía muerto. A 60 años de la caída del avión, pocos creen que se haya tratado de un accidente y atribuyen el hecho a un conflicto originado dentro de la aeronave. Una de las versiones indica que la discusión se habría producido luego de que en el aire los tripulantes conocieran el objetivo de la misión que había sido asignada en Córdoba. La cercanía del taller regional con la 5ª Brigada Aérea habría desencadenado las diferencias entre quienes querían cumplir la orden y quienes priorizaron los vínculos forjados entre las dos unidades militares. Aparentemente, a bordo del avión ocurrió una diferencia entre la tripulación. Unos que sí querían bombardear el área de batalla de Río Cuarto y otros que no querían bombardear. ¿Por qué? Porque tenían amigos y tenían conocidos acá. Por ejemplo, la 5ª Brigada con el área de material Río Cuarto es prácticamente como somos prácticamente la misma familia, porque trabajamos siempre juntos, conectados siempre juntos. Bueno, ellos no esperaban nunca que vinieran la gente de Villarreino, que traían los aviones a reparar acá, porque los Abronico, los Abro Lancaster que había en Villarreino los traían a reparar acá. Que eran amigos, se conocían. Las tripulaciones y especialmente los mecánicos que recibían el avión allá en condiciones, le hacían el vuelo prueba y se lo traían. Si estaba bien, y si no lo dejaban, hasta que sacaran las fallas que tenían, traían, sí. Porque acá era el leal al gobierno, la área de material se había declarado leal al gobierno y Villarreino era rebelde. El hecho de que en el avión viajaran 2 tripulaciones puede abonar también la hipótesis de que el conflicto se habría originado entre la dotación oriunda de Villa Reynolds, que presuntamente se negó a bombardear Río Cuarto, y la otra tripulación que había subido a la aeronave en Córdoba e insistía con cumplir la misión asignada. Sin embargo, las razones que llevaron al Abro Lincoln a ese destino final aún son un misterio. Es por eso que las diferentes jerarquías entre los tripulantes del avión, es decir, entre quienes tomaban las decisiones y quienes se subordinaban a ellas, también podrían haber influido. Esos conflictos, ¿no es cierto?, son posibles, pero difícilmente suceda eso. ¿No es cierto? Es como si un oficial le dice a un soldado avance a tomar esa posición, y el soldado se da vuelta y le pega un tiro al oficial y dice, no, yo no voy a ir. Esas cosas, ¿no es cierto?, en esa época, para los militares de esa época, esas cosas son imposibles. Es decir, esa insubordinación, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas no caben. Por eso las conjeturas pueden ser varias. No se sabe qué puede haber pasado. La división entre peronistas y antiperonistas, que había dado origen a la Revolución Libertadora, también es citada como fuente del conflicto que llevó a la muerte a los 11 tripulantes del Abro Lincoln B-028. En la fuerza lógicamente había peronistas y antiperonistas. Como en la sociedad, en el reducto que constituía la aeronave esa noche de septiembre a miles de metros de altura, leales y rebeldes habrían dirimido sus diferencias y exceptuaron a Río Cuarto de un ataque que podría haber cambiado la historia de la ciudad. El área material era un punto central porque está ubicado en el medio del país, tiene pistas que son aptas para todo tipo de avión
Entonces querían tomar el área material porque era un punto estratégico. Ese es el problema que tenía el área. Como acá no se tomó una decisión de decir somos leales o somos revolucionarios, entonces obligar al jefe del área a que se definiera. Pero mantuvo la calma, se mantuvo neutral y no pasó a mayores. La leyenda del avión caído es un conjunto de mitos y verdades que durante 60 años han intentado explicar por qué se precipitó el Avro Lincoln B-028 en las sierras del sur de Córdoba. Son los relatos de quienes esperaron, como durante una guerra, los ataques de sus pares de otras bases militares que intentaban amedrentarlos. Son los 11 muertos, casi olvidados, solo recordados en la 5ª Brigada Aérea por una placa que sin fecha ni explicación exhibe sus nombres. La leyenda es el testimonio del hijo de uno de los tripulantes, que tenía tan solo un año cuando el último vuelo del Avro Lincoln le arrebató la vida de su padre, a quien ni siquiera llegó a conocer, y hoy recupera del olvido a través de una isla que en la Antártida lleva su nombre. Son los pocos restos que han quedado dispersos en las sierras, y el aluminio, el vidrio, las chapas y hasta una supuesta bomba que, desactivada, permanece en el patio de una vivienda como recuerdo de lo ocurrido. La leyenda es, para Río Cuarto, el hecho más trágico de un periodo de la historia que tuvo su inicio aquí y que terminó bajo el mando de un riocuartense, Pedro Eugenio Aramburu. La leyenda es también un coleccionista de fotografías, que en una pequeña población de San Luis resguarda y atesora el escaso material fotográfico que documenta lo ocurrido a más de 1500 metros de altura en las sierras de Comechingones. Y la leyenda es el recuerdo de los lugareños. Es el ruido de los motores que surcaron los cielos serranos y la luz que iluminó por completo a la población de Las Albahacas aquella noche. Pero es además los misterios que encierra esta mirada, la de uno de los únicos testigos del último vuelo del Lincoln.